Angelito me dice, profesora, buenas tardes. Bueno, ¿qué pasó, Angelito? La llamada se está grabando. Me has puesto mi falda. Bexabel, Dariana, Teobaldo, Lady, todos que están en clase, bienvenidos, queridos chicos. Es nuestra segunda semana de sesión de clases. Esperando que estén bien, gozando de buena salud, que es lo más importante, y listos y prestos para continuar con nuestra clase del día de hoy. A ver, un poco recordar lo que hemos hecho la clase pasada. ¿De qué hablamos el día sábado? ¿Alguien recuerda? ¿De qué habríamos hablado? ¿De la historia incaica? Muy bien, hablamos de la literatura incaica, de la cultura inca, ¿cierto? Ya. ¿Qué decíamos de la cultura inca? ¿Alguien recuerda? ¿Alguito, algún extracto? A ver, Bexabel. Profesor, buenas noches. Hola, te escucho, hija. Sí, profesor. Estaba preguntando sobre la clase anterior. Sí, ¿de qué hablamos la clase pasada? La clase anterior hablamos de literatura incaica. ¿Qué tan importante fue la oralidad para las poblaciones prehispánicas? Muy Y la bien. respuesta es, los incas no sabían leer, no había escritura, pero sí hicieron literatura forma oral. También hablamos de literatura de quechua o incaica, etapa prehispánica, antes y después de los, Tiahuanaco, Chavini, agricultura también inca, que fue una cultura economista. También hablamos de los ayus, hijo de Dios, del Huaricocha, el sol, la luna, eran los dioses de los incas. También hemos hablado sobre características. Características es agrarista, anónima o animista, politeísta, adorar a varios dioses también, sol, luna. Los amautas sabios eran filósofos y tenían asesoración cortesana también, género de épico, también hemos hablado, mitos y leyendas del mito Huiracocha, los aumautas. Muy bien. Nos has ilustrado toda la clase. Gracias, hija. Eso es lo que aprendí, profesor. Tienes buena Disculpe. memoria. Sí, profesor, gracias. Gracias. Bien, chicos. Por darme espacio. No, bien, hijita, está bien, correcto. Muy bien, queridos muchachos, entonces hemos platicado de la literatura incaica, vamos ahora a platicar de la literatura de la conquista. Cuando hablamos de la conquista es después de la llegada de los españoles. Entendido que la cultura inca fue conquistada por los españoles en 1532. Bien, vamos acá. La literatura de la conquista, en este caso, ya como ustedes pueden entender, se va a imponer una nueva orientación a la vida, obstruyendo el desarrollo normal de nuestra cultura, o sea, la cultura inca. La lengua oficial ahora es el español, ya no el runasimi o el quechua, ¿no? Y la literatura española encuentra un eco en nuestro territorio. Ahora, ¿cuáles fueron las principales manifestaciones literarias durante la conquista? Básicamente fueron estos tres. Chicos, esto no hay que olvidarnos, también me parece que está en su módulo para el examen. Las coplas, los romances, pero destaca lo más importante de esos tres son las famosas crónicas. ¿Ya? Coplas, romances, crónicas. No hay que olvidarnos eso. Ahora, recuerden, queridos estudiantes, que la conquista se desarrolla desde 1532 y finaliza en 1542. Sí, la conquista en nuestro país se desarrolló en 10 años. En 10 años los españoles nos conquistaron. Ahora pregunto, chicos, chicas, ¿los españoles nos conquistaron o nos invadieron? Nos invadieron. ¿Cómo lo ven ustedes? Conquista. Ya. Nos invadieron y nos Ya. conquistaron. Conquista, profe. Ya. Invadir y conquistar son dos palabras muy distintas. Las dos cosas. Sí, sí. Ya, primero nos conquistaron y luego nos invadieron, o primero nos invadieron y luego nos conquistaron, algo así, ¿no? Nos invadieron, Primero al invadirnos nos y nosotros no invadieron, podemos combatir contra ellos, nos conquistaron. Muy bien. Así en síntesis. Los españoles nos invadieron.
No nos conquistaron. Si eran profe, pero ¿por qué ha puesto ahí literatura de la conquista? Debo hubiera puesto literatura de la invasión. Es que tenemos que ceñirnos a lo que dice la estructura oficial, ¿no? Si yo les pongo acá literatura de la conquista y cuando vas a dar un examen y nunca te va a aparecer literatura de la invasión, va a ser literatura de la conquista. Pero el término apropiado, como lo han dicho, creo que la mayoría se lo ha dicho, es literatura de la invasión o la invasión española. ¿Por qué? Porque nos invadieron y nos impusieron, en este caso, la lengua y nos impusieron la religión. La lengua española y la religión católica. Eso nos impusieron. Y dirán, porfi, pero ¿por qué no fue conquista? Es que una conquista es acuerdo de ambas partes. Los españoles llegaron acá, no dijeron, pues mira, vamos a hacer esto, yo voy a dar esto, ustedes nos dan de esto. No fue un acuerdo mutuo, sino ellos impusieron. Impusieron que en el Perú, en esa época el Tahuantinsuyo tenían que hablarse el español y tenía que profesarse la religión católica. Es más, se consideraba que los incas eran personas sin alma, desalmados. Y por ahí ellos decían el término indios. Y de ahí el término indios viene de indios. No es que la acepción de que decir indios es tema de peyorativo, porque nosotros no somos de la India, ¿no? Ellos que decían indios porque pensaban que los incas no tenían, eran personas sin alma. Esa era su percepción. Bueno, entonces está claro esa parte, chicos. Fue una invasión. Sí, Pero profesor. el concepto de que fe está establecido en el conocimiento oficial como literatura de la conquista. Muy bien. En el contexto histórico, vamos a indicar que la conquista se inicia en 1532 y con la destrucción de la organización incaica, la cruzada religiosa, la imposición de la lengua española y fue finalizada con las guerras civiles entre los propios conquistadores, más o menos en 1556. O sea, no solamente nos invadieron, impusieron la religión católica, la lengua española, pero... Profesor, disculpe, te oigo despacio. ¿Puedes alzar el volumen de tu celular, por favor? Estoy en todo volumen. ¿Se escucha muy bajo, chicos? Por favor, No, confírmenme. se escucha No, clarito. profesor, No, se escucha normal. Todo se escucha Tal vez normal, el profe. problema es con los compañeros. Está normal. A ver, hija, puede ser que quizás sea tu celular, hija. A ver, levántale el volumen. Y si no fuera eso, puede ser el tema, si tuvieras audífonos, otra vez lo conectas y te pones ahí para que puedas captar. Estoy tratando de hablarlo más fuerte. Igual voy a hablarlo más fuerte, ¿ya? A ver, ojalá que se corrija eso. Bien, entonces le decía, luego de esto, pues los propios españoles entre ellos empezaron a matar. Todo por oro y plata, todo por eso, todo por el don dinero. Bien, avanzamos ya, chicos. Un poco para ubicarnos acá. Un poco para ubicarnos en este contexto. Ojo, recuerden que la literatura, chicos, siempre se va a vincular a la historia. Eso no se puede ligar, siempre se liga a la historia. Entonces, en este punto, a ver, siempre sí le voy a pedir, a ver, cuiden su micro, no va a ser que ahí llegue el novio y les diga cosas bonitas y todos nos vamos a ganar. Por favor, ya, siempre cuiden el micro. Bien, acá les decía, más o menos en 1450, siglo XV básicamente, esto es, no es que vamos a suponer, sino esto es Portugal, acá al ladito está España, ¿no? España como país. Acá está Francia, en esa partecita. Este es Italia. Estos países europeos llevaban comercio por el mar Mediterráneo. ¿A dónde, profe? Llevaban a la India. Llegaban acá y acá pues es una forma más o menos desértica y llegaban a la India acá. Acá está la India. Entonces había un comercio entre Europa e India. ¿Sí? Recuerdan seguramente ahí a Marco Polo, un gran navegante. Pero ¿qué pasa? Pero ojo, en esta parte, en la parte norte de África, o sea, esta partecita, y esta parte de Asia, era gobernado, era territorio de los musulmanes, de los árabes. Y un momento determinado, estos árabes, estos musulmanes, toman por asalto el mar Mediterráneo.
y no permiten que ningún barco se movilice, ningún barco. Entonces, ¿qué hacen los europeos? España, españoles, portugueses, franceses y italianos van a buscar nueva ruta para la India. Y ya saben a la historia ustedes que los reyes de España pidieron ayuda a los reyes católicos. En este caso, contratan a un navegante, Cristóbal Colón, que es un italiano, y Colón parte con sus carabelitas, sus 3 carabelas, y va a llegar a Centroamérica, y Colón pensó que había llegado a la India. Bueno, llegó a América, hizo 3 viajes, y los españoles se ubicaron acá, en Panamá. Panamá fue el centro de operación de los españoles, aquí, chicos, aquí en Panamá. Y ya saben, de acuerdo a la historia, un grupo de españoles fueron al norte, encabezado por Hernán Cortés, que conquistó a los aztecas, y al sur vino pues otro conquistador. ¿Cómo se llamó el que conquistó el Tahuantinsuyo, chicos? ¿Cómo se llamó ese español? Diga. Francisco. ¿Quién conquistó el Tahuantinsuyo? Claro, Pizarro. Muy bien. Muy bien. ¿Su otro socio? Profesor, profesor. Sí, así es, Francisco. Diego de Almagro, profe. Pizarro. Muy bien, Almagro. ¿Y el curita cómo se llamaba? ¿El cura cómo se llamaba? Francisco Pizarro, Diego de Almagro, y en este caso, Hernando de Luque. Hernando de Luque. Estos 3 socios, chicos, estos 3 socios se van a ubicar en Panamá y van a... Y van a escuchar las versiones que iban del sur hasta Panamá, de que en el sur había un país muy rico en oro y plata. Y estos 3 socios escucharon esa versión y dijeron, pues vamos a conquistar las tierras del sur. Ahora, en Panamá quien gobernaba no era pues Pizarro, era el gobernador Pedro de los Ríos, era el máximo jefe de los españoles. Pero estos conquistadores, encabezados con Pizarro, sin pedir permiso, nada, fueron hacia el sur. Y Pizarro por primera vez va a llegar a esta isla que se llama la Isla del Gallo, ¿ya? En esta isla le dio un alcance un encomendero. Es decir, Pedro de los Ríos, que era el gobernador de Panamá, que era el jefe del ejército español, se había enterado que Pizarro había salido sin su autorización. Entonces, ¿qué hizo? Le dijo, mira Pizarro, te vas, no digo, al encomendero, ¿no? Te vas y le das alcance a Pizarro y lo haces regresar. Entonces, ese encomendero le dio alcance, ¿dónde? En la Isla del Gallo. Pizarro iba más o menos con 180 hombres. Entonces, la historia dice que Pizarro sacó, en el mar obviamente, ¿no? Sacó su espada, hizo una línea en la arena y dijo a sus hombres, los que quieren ser ricos pasen. Y pasaron 13 soldados, solo 13 soldados. Y los demás soldados regresaron con el encomendero a Panamá. Ahora, Pizarro ahí se quedó esperando, a pues mayor previsión que tienen que darle al mago. Ahora, uno de esos soldados, chicos, escribió esta copla y se lo dio al encomendero. Le dijo, el soldadito, no, mira, encomendero, le das al gobernador de Panamá. En una copla, un poema. ¿Y qué dice la copla? Ojo, esta copla que están viendo en pantalla es la primera muestra literaria cuando los españoles llegan a América. Es la primera muestra literaria. Y le dice lo siguiente, pues señor gobernador, mírelo bien por entero, que allá va el recogedor y acá queda el carnicero. ¿Sí? Está bien clarito acá, ¿no? Pues señor gobernador, mírelo bien por entero, que allá va el recogedor, el encomendero, ¿no? Y acá queda el carnicero. ¿Quién era el carnicero? Pizarro. Muy bien, Pizarro, obviamente Pizarro era el carnicero. Y si nos damos cuenta, queridos chicos, queridos muchachos, este soldadito que escribió esta copla era culto. ¿Por qué, profe? Porque su poema tiene métrica, tiene rima, tiene ritmo. No era tan, creo que era más preparado que el mismo Pizarro.
Fíjese, gobernador, terminación dor. Recogedor, terminación dor. Esto con esto son iguales. Acá, fíjese, ero, ero. Ahí hay rima, por ejemplo. ¿Sí? Bien, eso como referencia, ¿eh, chicos? Bien. Bueno, luego Almagro le hizo más provisiones, hizo pues 3, 4 viajes, hizo Pizarro. A ver, ahora yo les pregunto, ¿a qué parte del Perú creen que Pizarro llegó por primera vez? ¿A qué parte del Cusco. Perú? Cusco, profe. Cusco, dicen. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿A dónde creen que llegó Pizarro? Justo, profesor. Cusco. Ya. Lima. Lima, dicen. Ya. Lima, profesor. Ya. A ver, un poco para irnos ubicando, chicos. Si Pizarro venía por el mar, Tumbes, no podía haber llegado a Cusco, porque Cusco no tiene mar. a Tumbes, a En Tumbes. esa época no había avión. Pasó por Tumbes, pero no desembarcó en Tumbes. Cuando ustedes, seguramente no sé si hay alguien de clase de Tumbes, alguien del cuarto, no sé si habrá alguien del cuarto año habrá de Tumbes, pero en Tumbes hay un lugar que se llama el Puerto Pizarro. Del Puerto Pizarro, ahí unos kilómetros más está los famosos manglares. Se dice que pasó por los manglares de Tumbes. Esos manglares son, pues, es una de las, unos lugares muy bonitos de Tumbes. Si ustedes un día van a Tumbes, visiten esos manglares, porque es vegetación en el mar. Parece paradójico, ¿no? Profe, ¿cómo puede haber árboles en el mar? Pero sí es así. En los manglares de Tumbes hay enormes árboles, hay aves, hay cocodrilos, hay islas. Muy bonito ese En la lugar. costa de Tumbes, profe. ¿Saben a dónde llegó, chicos? La primera vez que desembarcó Pizarro fue en Piura. Hay un río que se llama en Piura, que más o menos vamos a poner por acá. ¿Alguien de clase de Piura? ¿Algún estudiante de Piura? Por si acaso. ¿Nadie de Piura? Siempre ha habido cuarto, habían 2, 3 chicos de Piura. Solo conozco Tumbes, profesor. Ah, muy bien. ¿De dónde eres tú? Ah, de visita has ido. Soy de Huancayo, profesor. Muy bien, hija, correcto. En Piura hay un río que se llama Río Virú. Hay una historia interesante, chicos, hay una historia interesante. Esa historia lo escribe el Inca Garcilaso de la Vega. Repito, esa historia que les voy a contar lo narra el Inca Garcilaso de la Vega, que es uno de los mejores cronistas de la conquista peruana. ¿Y cuál es la historia? ¿Cuál es la crónica? La crónica es la siguiente. Se dice que cuando Pizarro venía pegadito en el mar, o sea, venía pegado al mar viendo a ver qué cosa había por ahí, encontró en Río Virú, entre la salida del río y la desembocadura del río, prácticamente, había un inca que estaba pescando, solito, estaba atareado pescando, afanado. Entonces, cuando Pizarro dice, vio que ese inca estaba concentrado chapando peces, ordenó a sus 2 mejores navegantes para que lo capturen a este inca. ¿Para qué? Para preguntarle dónde estaban. Entonces, los 2 navegantes zarparon y lo cogieron al pobre inca que estaba pues ahí agachadito, ahí pescando. Y cuando el inca levantó la cabeza, dice que vio el barco de Pizarro. Y no se preocupó de lo que le habían cogido por la espalda, sino se preocupó por el barco que estaba delante de él. Y quedó así como atónito, embobado, o sea, boquiabierto, porque nunca había visto un barco así como de Pizarro. Pizarro desembarcó y le preguntó al Inca. Claro, ya saben ustedes, Pizarro hablaba español, ¿no? El Inca hablaba quechua. Entonces Pizarro le dijo, ¿cómo se llama este lugar? Bueno, como el Inca no entendía, le dijo, si tú me preguntas cómo me llamo, yo me llamo Berú, Virú, Perú. Ah, entonces ahí Pizarro, este lugar se llama Perú. Y ahí vendría el nombre de Perú. Hay varias teorías, pero una de las teorías es esa.
que este inca dijo que ese lugar se llamaba Berú. Bueno, ni era el lugar, él decía su nombre, ¿no? Yo me llamo Berú, Virú. Y puse el nombre del río de Virú y el nombre de Berú, Perú, ¿no? Entonces Pizarro ahí desembarcó y va a fundar por primera vez, la primera ciudad fundada por Pizarro en el Perú fue Piura, y le puso el nombre de San Miguel de Piura. En Piura se enteró de todo lo que había hecho Atahualpa, de la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Se enteró todo, toda la información recabó en Piura. Y de Piura, obviamente, llegó fácilmente a Cajamarca, porque de acuerdo a la versión que daban, es que Atahualpa más paraba en Cajamarca que en Cusco. Y dicho hecho, ¿no? Cuando Pizarro llegó a Cajamarca, Atahualpa estaba ahí. Y lo capturaron a Atahualpa. Lo capturaron. Bueno, ¿qué pasó, profe? Ya saben la historia de ustedes. Hubo cierta resistencia. Pues a Atahualpa le hicieron varios cargos. Uno de los cargos fue por haber matado a su hermano, por la guerra civil que había producido, por usurpación del poder. Bueno, varias cosas, varios alegatos, pero con un solo pretexto, ¿no? Puro pretextos. Ellos lo que querían los españoles era, pues, el oro y la plata, no poner orden, ni que fuesen, pues, deidades para corregir, ¿no? Bueno, se dio la conquista. Es más, a Atahualpa, ya saben ustedes, le condenaron a ser quemado vivo y se cambió su pena de muerte por ahorcamiento, gracias en este caso al el bautismo que él recibió. Se bautizó y pues le pusieron el nombre a Atahualpa como el nombre de Juan Santos y murió ahorcado, ¿no? Bueno, luego de eso, cuando Pizarro ya sale de Cajamarca para Cusco, durante ese proceso, ese viaje, ese trance desde Cajamarca a Cusco, en el Tahuantinsuyo no hubo resistencia. No hubo resistencia. A ver, un poco para analizar, chicos. Si los españoles eran más o menos 270 españoles, y su máximo armamento que tenían los españoles era el arcabuz. El arcabuz era pues como tipo escopeta que cargaban y disparaban, no era automático. 270 españoles, y los incas eran más o menos entre 10 11 millones de incas. La pregunta es, ¿por qué nos conquistaron fácilmente? Creían que eran dioses. A ver, quiero escuchar sus comentarios. Quiero que me levanten su manito. Levántenme su manito para darles opción, ¿ya? Le voy a dar opción para que me puedan... Ojo, ahí les pido su opinión, su argumentación, nada más. No les pido otra cosa. A ver, Andrés, tu opinión, hijo. Andrés Quevedo. Creían que eran dioses o algo así, profe. Ajá, consideraban que eran dioses. Quevedo, ¿tu otro apellido cuál es? Disculpa. Osuna, profe. Quevedo Osuna. Gracias. A ver, Stephanie Montes, ¿qué opinas, hija? Stephanie. Isabel Aliaga, ¿alguna opinión? Profesor, una consulta. Dime, hija. Cuando dice Puerto Deseado, disculpe, San Bartolomé, puerto del, ¿qué dice? Del hambre, Candelaria, puerto quemado. ¿A qué se refiere eso, profesor? ¿Dónde se encuentra eso, hija? La parte de Ahí arriba. estoy viendo en el puerto de Panamá, más abajito, islas. Son puertos, hija. Puerto Piñas, Puerto Deseado, San Bartolomé, Puerto de Hambre. Esos son los puertos que están entre Colombia, Ecuador. Entre Colombia y Ecuador son puertos, así como decir puerto de Chimbote, algo así. Bien. A ver, Felicita Vaca Agreda. Profesor, buenas tardes. Te escucho, hija, ¿tu opinión cuál es? La opinión que, bueno, los incas creo que venían buscando tierras
o se creían los dioses, algo así. He escuchado un poquito porque no tengo mucha conexión. Esa es mi opinión, profesor. Gracias. Ajá, ya. A ver, la pregunta era la siguiente. ¿Por qué los españoles nos conquistaron rapidito? O sea, los incas no resistieron, no se enfrentaron cuerpo a cuerpo a los españoles. ¿Por qué nos conquistaron rápido? No hubo resistencia. Durante su recorrido de Cajamarca hasta Cusco, nadie se opuso. A ver, Fabiola Mishti. Buenas tardes. Fabiola, dime, Yo Fabiola, te creo escucho. que fue porque los españoles traían cosas nuevas, eran armamentos nuevos que a los incas los sorprendían, cosas que no conocían. Creo que es por eso que no, muy fácil que nos conquistaron por las cosas nuevas que los españoles traían para aquí. Gracias. Ujú, muy bien, gracias. Espinosa Ramírez Ninfa, tu opinión, hija. Que cuando llegaron los españoles al Tahuantinsuyo, ya estaba debilitado por la guerra que había habido y también por la enfermedad, y además que los españoles tenían caballos y armamento, cosa que los incas no tenían. Tu apellido es Espinosa Ramírez, ¿cierto? Sí, Muy bien, hija, gracias. A ver, alguna opinión, Noemí Quispe. Noemí, tu opinión, hija. Buscaban beneficio personal, profesor. Ya. Quispe, ¿tu otro apellido cuál es? Noemí. Bien. A ver, vamos acá, chicos. Hubo varios motivos por lo cual los incas no resistieron a los españoles, o sea, no hubo resistencia incaica. Uno de los motivos fue la siguiente. Hay un mito de Huiracocha que indica de que el dios Huiracocha va a retornar a gobernar esas tierras, las tierras incas, y que iba a salir entre las espumas del mar. Entonces muchos incas, como hubo la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, dijeron que el dios Huiracocha ha vuelto a gobernar y ha salido ha salido pues del mar. Y obviamente Pizarro era pues alto, blanco, rubio. No era común ver hombres como Pizarro. Entonces muchos consideraron que era el dios Huiracocha. Entonces dijeron, pues, ¿para qué nos vamos a enfrentar? Es el dios. Otro motivo fue de que el Tahuantinsuyo, como dijo vuestro compañero, estuvo dividido. Porque había habido una guerra civil. Uno que estaba a favor de Huáscar y otro que estaba a favor de Atahualpa. Entonces los que estaban a favor de Huáscar, obviamente, pues aplaudieron el gesto de Pizarro. Entonces, esa fue otra causa. Y otra de las causas fue de que, recuerdan ustedes, chicos, que los incas iban conquistando tierras, ¿no? Conquistaron a los chancas, a los huancas, aquí a los huaylas, conquistaron los chachapoyas, etcétera, etcétera, a los chinchas, etcétera, etcétera. Y cuando conquistaban, lo tenían bajo su dominio. Y muchas de esas culturas, pues, esperaron así como lograr su libertad, como así independizarse de los incas. Entonces, más bien apoyaron a los españoles. Ejemplo, por acá cuando pasó, es lo que dice acá las leyendas, no leyendas, no, las historias de acá, cuando pasaron por el Callejón de Huaylas, esa época vivía pues acá un curaca en Huaylas. Este curaca, fíjese que lo hizo con Pizarro, le recibió con ágape. Es más, le regaló a su hija. Le dijo, llévate a mi hija para tu esposa. Y no solamente le dio a su hija, le dio también hombres para que lo acompañen y provisiones. Y así fue avanzando pues hasta Cusco. Y cuando llegó a Cusco, tampoco hubo resistencia. Igual pasó en Huancayo, por ahí. No pasó, no hubo guerra, no hubo resistencia. Ahora, cuando llegó al Cusco, de acuerdo a la historia, dice que, bueno, de los 3 socios, Pizarro y Almagro llegaron hasta el Tahuantinsuyo. Luque no llegó, se murió ahí de viejito. Pero el tema es que se repartieron el Tahuantinsuyo. Del Cusco para el norte era para Pizarro y del Cusco para el sur era para Almagro. Y cuando Almagro fue al sur, o sea, cuando fue a Chile, fue supuestamente a buscar oro y no encontró nada de oro. No encontró nada de oro.
Y regresó a Cusco y le dijo a Pizarro, mira, compadre, en el sur no hay oro. Vamos a repartirnos nuevamente el Tahuantinsuyo. Entonces Pizarro dijo, pues, ¿cómo nos vamos a repartir nuevamente? No hay oro, es tu problema, ya no se va a repartir. Del Cusco al norte es para mí, del Cusco al sur es para ti, arréglatelas tú. Y se vino las guerras civiles, ¿sí? Ya saben que Pizarro le dio muerte a su propio amigo, a Almagro lo mató. Todo por oro, ¿eh? Oro y plata. Bien. Luego Pizarro se escapó a Lima, fundó ahí la ciudad de los virreyes, la capital del Perú, y el hijo de Almagro el Mozo, fue y lo mató al pobre Pizarro. Y así fue. Hasta 1542, bueno, en este caso el rey de España se enteró que aquí había guerras civiles y mandó pues a un virrey, virrey. Entonces, cuando este virrey, de nombre Blasco Núñez de Vela, llegó al Perú en 1542, dijo, ahora en adelante ustedes me guardan respeto, yo soy el que mando, vengo por encargo del rey, y yo soy el que secundo al rey, después del rey, yo soy el virrey. ¿Ustedes creen que respetaron al virrey? Al pobre virrey Eduardo lo mataron, fíjense, todo por oro y plata. No estaban conformes, no sabían cómo saciar su sed de riqueza. Avaricia. Eso fue lo que pasó. Una avaricia, ¿no? Muy bien. Seguimos acá. Un poco vamos avanzando acá, chicos. En medios de expresión literaria, durante la época de la conquista, hemos dicho acá, vamos a encontrar las coplas, los cantares y romances, constituyen un brote pues espontáneo y popular, ¿no? Van a expresar sentimientos diversos como odios, amores, alegrías. Son sentimientos de los soldados, poetas, funcionarios, misioneros y nativos, quienes narran y describen a veces con objetividad y otras veces exentos de fantasía. Se dieron por lo general en versos de arte menor y evolucionaron de lo festivo a lo satírico, luego pues en temas aciagos y también combinaban con temas apasionados, ¿no? Esto hemos visto ya. Bueno, hemos indicado que los españoles durante la conquista desarrollaron tres especies literarias, llamemos así, las coplas, los romances y las crónicas. De esos tres, recuerden que las crónicas son las más importantes, ¿sí? Las crónicas son las más importantes durante la conquista. ¿Y qué son las crónicas? Básicamente, estos cronistas van a plasmar lo que van a poder observar durante la conquista. Los cronistas plasmaron diversos acontecimientos de la conquista y la época de la colonia, ¿no? Se preocuparon sobre todo por plasmar aspectos históricos, sobre todo lo que habían visto, lo que había pasado, ¿no? Durante la conquista. Ahora hubo, pues, cronistas tanto españoles, indígenas, mestizos. Por ejemplo, en los españoles vamos a encontrar a Pedro Cieza de León, ¿no? Es uno de los cronistas, Pedro Cieza de León. Bueno, hay varios. Juan de Betanzos, entre otros, ¿no? Indígenas, tenemos a Felipe Guamán Poma de Ayala. Eran profe, pero si hablamos de indígenas son incas, ¿no? Y me podrán decir, profe, pero los incas no escribían. Claro que es cierto, no escribían, porque para los incas no había educación. Educaban a los criollos, a lo mucho a los mestizos, pero bueno, en este caso, Felipe Guamán Poma de Ayala, es más, los españoles pusieron el nombre de Felipe, pero él no escribió, él lo que hacía era dibujar lo que observaba. Aquí en este ladito, al lado izquierdo, pueden observar una crónica de Felipe Guamán Poma de Ayala. Él lo que observaba lo dibujaba. Y dibujó más o menos más de 315 retratos dibujados. Por ejemplo, acá vemos a un cura que está con Biblia abierto y lleva un crucifijo en su mano. Y ahí los soldados españoles arrodillados. Y seguramente acá atrás están los incas que seguramente estaban recibiendo una situación de adoctrinamiento cristiano, ¿no? Escuchando la palabra de Dios a través de la Biblia. Pues eso se hace suponer, ¿no? Bien. Luego tenemos a los cronistas mestizos. Recuerdan que mestizo es la combinación de dos sangres, la sangre española
posiblemente papá español, y la madre inca. Y aquí encontramos seguramente el mejor cronista de la literatura de la conquista, que es el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Este de acá. Es seguramente el mejor cronista de la literatura de la conquista. Y también hay Blas Valera, ¿no? Bien. Entonces vamos a hablar sucintamente de Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Su nombre completo fue Gómez Suárez de Figueroa, es el nombre que le puso su papá en memoria de su abuelo, bisabuelo. Nació en 1539 en Cusco, en este caso, y falleció pues en España en 1616. Se fue a España, ¿no? Él es escritor y es historiador, ¿no? Y es pues de origen peruano. Bien, en este punto, un poquito comentamos de el Inca Garcilaso de la Vega. Su padre fue el capitán extremeño, un capitán conquistador que vino a conquistar esas tierras. Se llamaba Sebastián Garcilaso de la Vega. Bueno, este capitán se enamoró de una ñusta incaica. Ojo, ñusta, es decir, de sangre real, de nombre Isabel Chimpuocchio. Es decir, su papá era un capitán y su mamá era una ñusta. Era sobrina de Huayna Cápac, de un gobernante inca, o sea, era de sangre real. Y por ser de sangre real y su papá ser capitán, el Inca Garcilaso de la Vega estudió en el Colegio de Indios del Cusco, de los nobles indios, se llamaba el colegio. Entonces ahí aprendió a leer y escribir, ¿no? Gómez Suárez de Figueroa, que es su nombre original del Inca Garcilaso de la Vega, vivió sus primeros años en Cusco y luego se fue a vivir a España. Más o menos vivió hasta los 20 años en Cusco y luego a España. ¿Y a qué se fue a España? A pedir herencia. Fue a reclamar la herencia de su papá. Y cuando fue a España, pues, los medios hermanos de Inca Garcilaso de la Vega simplemente no lo reconocieron. Su padre se casó con Luisa Martel de los Ríos y su madre se casó con Juan de Pedro. Entonces, cada uno hizo su vida luego que seguramente no lograron entenderse, ¿no? ¿Qué obras o qué libros escribió el Inca Garcilaso de la Vega? Por ejemplo, La Florida del Inca, Los Comités Royales de los Incas, que este libro es muy, muy interesante, Historia General del Perú, la segunda parte de los Comités Royales de los Incas, ¿no? Diálogos de Amor, que es la traducción del libro de León Hebreo, y el libro Genealogía de Garci Pérez, ¿no? Estas son las obras, pero repito acá, lo más importante son los Comentarios Royales de los Incas. Bueno, acá está. Los Comentarios Reales de los Incas, repito, este libro tiene dos partes. La primera parte, que se publicó en Lisboa, Portugal, en 1609, chicos, ¿sí? En esta primera parte, el Inca Garcilaso de la Vega va a hacer una descripción geográfica de cómo era la fauna, la flora, las costumbres del antiguo Perú, es decir, antes de la llegada de los españoles. ¿Ya? ¿Qué más? El origen de los incas, su religión, su organización de gobierno en paz y en guerra, hasta la llegada de los españoles. Busca corregir a los cronistas y proyecta su personal como autor competente, manifestando su dominio del quechua y su doble origen inca y español. Es que el Inca Garcilaso de la Vega, chicos, repito, en la primera parte de este libro, va a narrar desde la leyenda de Manco Cápac y Mamaocchio, que seguramente ustedes lo han leído. Él lo escribe, esa leyenda. Y como supo, porque él, gracias que tuvo aparte de haber recibido educación en el Colegio Noble de Incas, de Indios, digo, en Cusco, él recibió la información de primera fuente de dos generales incas, uno que se llamaba Juan Pechuta y el otro se llamaba Chaucarrimachi. Juan Pechuta y Chaucarrimachi se encargaron de enseñarle cómo fue antes de la llegada de los españoles, cómo eran los incas, cómo era su costumbre. Entonces, la primera parte, si uno lee ese libro, vamos a encontrar cómo eran los incas antes que lleguen los españoles. En la segunda parte, que se publicó con el título de Historia General del Perú en Córdoba en 1617, trata de la conquista del imperio de los incas y las guerras civiles entre los conquistadores. Es decir, la segunda parte narra después de la llegada de los españoles en adelante. Repito, desde la
en este caso desde la conquista del Imperio Incaico y las guerras entre los propios conquistadores. Bueno, la motivación psicológica de Garcilaso radica en su intención de reivindicar la figura de su padre, que fue calumniado ante los personeros de la corona durante las guerras civiles entre los conquistadores. Bien. A ver, antes de continuar, ¿ya? A ver, aquí nomás a manera de una crónica de la primera parte. A ver, chicos, ¿ustedes tienen idea cómo eran, a ver, cómo era el parto durante el incanato? ¿Cómo las mujeres daban a luz? ¿Tienen alguna idea? ¿Por ahí alguien les ha comentado o han Profesor, leído algo? Dime, hijita, te escucho. lo que tengo entendido que mi abuelo, no sé si era verdad, mi abuelita dijo que anteriormente Ajá. daban a luz las mujeres en sus casas, Ajá. en sus camas, daban. No, no existía enfermera, no existía nada de eso, lo que tengo entendido. Ya, tu apellido Yo, es Astrid Yarilet Díaz Machado. Y ahora actualmente, Astrid Díaz Machado, Machado, ¿no? sí. Y actualmente las mujeres, hay muchos partos que dan en cesárea, partos normal, y a veces que están dando a las mujeres en una citina de agua, están dando sus hijos. Muy bien, hija. Gracias, Astrid. Gracias, hija. Ya. ¿Algún otro comentario? ¿Cómo daban las mujeres luz en la época de los incas? ¿Cómo era el parto? Profesor, Hola, se hija. les llamaba parteras se les llamaba a las mujeres que ayudaban a dar a luz. A las mujeres también se les daba como hierbas, varios tipos dependiendo el tipo de parto que tiene una mujer, porque si es hombre o si es mujer, ellos ya sabían, profesor. Ajá. ¿Tú eres Aliaga, qué más? Lazo, ¿no? Aliaga Lazo, Isabel, Carmela. Muy bien, Isabelita. Profesor, Dime, profesor, Nelda, en mi tierra todavía existe eso, ¿eh? ¿cómo es Dan, sí, dan arrodilladas en el piso ahí encima de, ¿cómo lo dicen? Un pellejo en la sierra, un pellejo Ujú. de carnero. Ahí tienden y ahí dan a luz encima. ¿De dónde eres tú, Nelda? Yo soy de Piura, Yavaca. Ah, Yavaca. Muy bien, hija. Gracias. Muy bien. Buenas noches. Hola, Fabiola. Dime, hija. El día de hoy sigue habiendo las parteras, que anteriormente creo que era más común, ahora hay pocas, pero sí, en mi pueblo donde sí, como yo también nací, mi mamá me dice que fue de una partera le ayudó y en casa a dar a luz. Hasta ahorita creo Ujú. que eso. ¿Y tú dónde eres, Fabiola? ¿De qué parte? De Huaraz, ahora estoy por Lima, pero soy de Huaraz. Ah, eres mi vecina entonces. Muy bien, hija. Gracias. Gracias. Así es, profe. Diga. Buenas tardes, buenas noches, Dime, profesor. Sí. Dime, Rosita. Bueno, así como dicen las compañeras, pues antes eran los partos naturales con parteras, ¿no? No se iba a los hospitales, ¿no? Como ahora a las clínicas. Por ejemplo, yo di a luz en mi casa a mis 2 niños con partera, ¿sí? Y la mamá haciendo el caldito de gallina y dando los remedios y eso, ¿no? Las hierbas para que avance el bebé ¿no? Claro. ¿Tú de dónde eres, Rosita? De Ferreñafe. Ah, bueno, tu apellido es Amenero, Cajo, ¿cierto? Amenero Cajo, mi madre es de la sierra. Ah, ok, sí, porque, bueno, es un poco difícil ahora dar luz sin asistencia médica porque los médicos te dan tu ubicada, ¿no? Muy bien, Rosita, gracias, hija. Gracias. Gracias igualmente, profesor. Muy bien, chicos. A ver, acá alguien levantó la mano. Noemí. ¿Alguna opinión, Noemí? Profesor, es Naomi, buenas noches. Ah, Aquí disculpa. en la selva, Ajá, aquí a en la ver. selva también hay ese curso. Por ejemplo, aquí en Atalaya, aquí las personas nativas, bueno, un tiempo yo viví en la chacra y hay personas así que dan a luz solas, las personas nativas mayormente, se Sin agarran de un partida. poste y se sientan y Ah, hacen fuerza y logran botar, pues a veces en la colcha o a veces hacen una bandeja de agua, ajá. tratan de botar el bebé. Hay un detalle ahí, Naomi. Así es. Muy bien, hija, gracias. Stephanie, ¿alguna Ya, profe. opinión? Stephanie Valle.
Profesor, buenas noches. También tengo entendido que las parteras, o sea, no es como ahora que te vas al médico y ellos te dicen el sexo del bebé, sino que ellas también sabían si es que era hombre o mujer. Claro, muy bien, gracias Stephanie. Por último, Felicita, para avanzar. Felicita Vaca. Profesor, buenas tardes. Bueno, yo vivo en provincia que es Huamachuco. Mayormente acá las señoras porteras mayormente están atendiendo a las señoras gestantes. Más, yo creo que a la sierra más les gustaría que les atiendan las parteras. En cambio, en la ciudad acuden más a los hospitales a ver a si es niño o niña. Esa es mi opinión. Gracias, profesor. Muy bien, gracias, Chica. Bien, ya, ahora sí Profesor, vamos. tengo Hola, dime. entendido que anteriormente, bueno, en Iquitos, en la ciudad, daban también parto así natural. Y a lo que me ha contado mi abuelita, que las personas que le cortaban el cordón a los bebés eran como madrinas de los bebés, ya, y y la placenta se lo licuaban y se lo tomaban. Algo así como que me contó mi abuelita porque ella lo tomó su placenta licuado, porque Así, ¿no? la madrina del bebé lo dio de tomar para que supuestamente no le ojee o algo así como que me ha contado. Muy bien. Profesor, de hecho, eso se Bexabel, sigue haciendo. Bexabel Hurtado, todo otro apellido, Bexabel. Tello, profesor. Ello. Dime, Dariana, ¿algo querías decir? Esto que está contando mi compañera, de hecho, aún se sigue haciendo. Y Así, es ¿no? común, de hecho, sí. Ah, Sí así, existe todavía, profesor, en la parte de la sierra de mi mamá también en su pueblo. Sí existe, profesor. Yo también he nacido yo he nacido en las vacas. muy bien, En hija. las vacas, mi mamá salió a hacer la bulla de la vaca y ahí nació. Muy bien, excelente. Muy bien, Profesor, chicos. A ver, dime, para irnos y para ir avanzando, dime, te escucho, hija. o sea, una pregunta, una curiosidad. ¿Por qué se comen la placenta? O sea, ¿no es un poco Ah, ajá. antigénico? Sí, sí, sí. Yo también, mientras vuestras compañeras comentaban, me hacía esa pregunta, ¿por qué no? Pero pienso, no lo sé, no, habría que indagar más. Pienso que es un tema más cultural, ¿no? O sea, lo toman como Sus algo, costumbres, sus algo así, raíces. como costumbre, ¿no? Algo por Profesor, ahí. son sus creencias Ah, de cada uno. claro, muy bien. Ya, ahora sí con lo nuestro. ¿Saben cómo era el parto, chicos, en la época incaica? Ojo, acá sí muchachas, chicas y también los muchachos. Pero no por qué voy a decir ahorita, sino la segunda parte que lo voy a indicar. En la época de las incas, dice la mujer incaica, cuando ya tenía dolores de parto, se iba sola a la frente de un río. Obviamente, seguro llevaba ya sus pañales, su abrigo, algo, un objeto con que cortar el cordón umbilical, todo. Pero se iba sola. Y recuerden que en la sierra el agua es fría, bueno, en la costa y en la selva el agua es tibia cuando es en época de verano, ¿no? Bueno, casi todo el año. Y daba luz ahí sola. Luego le bañaba con ese agua. Le bañaba, menos su huma, o menos su cabeza. Su cabeza no lo mojaba. Lo envolvía con pañal y regresaba a su casa. Luego, ya cuando ese bebé tenía más o menos seguramente 9 meses, un año, ya cuando el niño se puede sostener, se puede apoyar, no caminar, sino apoyar. Aquí va para ustedes, chicas, chicos. La madre lactaba a su bebé sobre una banca. Se ponía una banquita, se sentaba en esa banquita y el bebé, el niño, niña, tenía que lactar, pero parado, cogiendo los pechos de su madre. Dirán, profe, qué mala esa mujer, esa madre, qué mala madre. No, no era mala, más bien era buena. ¿Saben por qué? Porque al niño desde esa edad se le enseñaba que para comer tenía que esforzarse. Tenía que esforzarse. Así que el niño saciaba su hambre y ya se soltaba. ¿Qué pasa ahora en la actualidad? El niño pues tiene 1 año, 2 años ahí, lo tienen ahí como un chanchito ahí. Choc, 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 y la madre ya no tiene ni leche, pero ahí está, sigue tetando, y la criatura pues piensa que la vida es así de fácil, así como dormir.
Ahí en esa parte sí los incas fueron bastante sabios, nos enseñaron. Y pues hay cosas que tenemos que rescatar porque esta cultura fue tenía mucha sabiduría, ¿no? Eso más o menos ahora, eso no lo digo yo, chicos, no va a empezar el profe, alguien le va a contar, no, ni mi abuelo ni mi tatarabuelo no me ha contado. Esto lo dice el Inca Garcilaso de la Vega en la primera parte, de cómo las mujeres daban luz a sus hijos y cómo criaban a sus hijos. ¿Correcto? Muy bien, ahora sí, ronda de preguntas, ¿ya? Aquí sí, a ver, van levantando la manito los que han entendido la clase para sus puntos. A ver, pregunta 1 dice, ojo, es todo lo que hemos hecho, acá no hay nada de lo que hemos explicado, está todo lo que hemos explicado. Dice, la deducción del nombre de Perú se encuentra en la obra. Les dije ese de Perú, Virú, Perú, ya, eso. ¿Quién escribió, quién dio esta crónica? Guamán Poma de Ayala, Titu Cusi Yupanqui, Blas Valera, Inca Garcilaso de la Vega y o Pedro Cieza de León. A ver, voy con Astrid Díaz. Profesor, creo que es la D. Titu Cusi Yupanqui. Ya. Sí, profesor. Fabiola, para ti. Profesor, buenas noches. Yo estoy entre dos, no sé, entre la A y la D, en Guamán Polla de Ayala o Inca Garcilaso de la Vega. Ya. Elige, no te puedes quedar con los dos. En la D, el Inca Garcilaso de la Vega. Muy bien, Fabiola, gracias, hija. Enelda, tu respuesta. La D también, profesor. ¿De dado? Sí. Sí, la Ya, D. Saraí. La D, profesor. La D, profe. Vamos a ver. Diego Inca Matías. Garcilaso de la Vega. Fue Inca Garcilaso de la Vega. La D, profesor. Muy La bien. D, Profesor, fue Bien. la de Inca Garcilaso de la Vega. Aquí, chicos, la respuesta es la D, ¿ah? Bajen su manito ahora todos, por favor. Es que si me responden así, por así, no debo poner su nombre. Bajen su manito y yo le voy diciendo Juanita, Pepito, Luchito, van respondiendo. Ya, en orden. Va a haber pregunta para todos. Ya. Acá hay otra pregunta. 2. Dice, las primeras manifestaciones literarias de la conquista, la primera manifestación durante la conquista, es más, eso es lo que dije, pues, señor gobernador, miren, lo ven por acá. Ya. Eso es, ¿qué cosa? Copla, canción, crónica, comentario o copla. ¿De acuerdo a la alternativa? Mientras que aquellas que describieron el encuentro de dos culturas fueron los romances, las coplas, la crónica, los romances, las crónicas. Ahí relacionamos. A ver, voy preguntando. A ver, Rosemary Subieta. Tu respuesta, Rosemary. La A, profesor. Coplas y romances. Ya, Rosemary Subieta Ocaño, ¿no? Subieta Ocaño. ¿Así está bien? Profesor. Subieta Ocaño. Subiate, profesor. A ver, Rosemary, primero con Rosemary. Tu apellido, Rosemary, por favor, me das. Subiate o caño. Subiate Ocaño. Ah, disculpe. Gracias, Rosemary. Diego, tu respuesta. La Diego. C. La C, dice Diego. Ya, gracias, Diego. Astrid, tu Pero es respuesta. una Astrid. consulta. ¿Se necesita ayuda para que digamos las respuestas? ¿Se necesita ayuda del profe? No. Ah, ok. Yo digo la A. Ya. Andrés, ¿por qué bajas la mano, Andrés? ¿Por qué tienes miedo? La E, profe. ¿Quién me dijo la E? ¿Andrés? Sí, yo. Tu apellido, Andrés. Andrés, tu apellido. Quevedo, profe. Quevedo, ¿qué otro apellido? Quevedo, ¿qué Osuna. más? Ya, Kevin, ¿no? No, bien, gracias, Kevin. Gracias. Digo, Quevedo. A ver, me he quedado en Astrid, ya está ya. Valerie Macedo. La A, profesor. Ya. Macedo Tamani.
A ver, uno más, ¿ya? Yo. Dairon Quispe. Yo, profesor. Ahorita, hija, ¿ya? Dairon. Frank. La A, profesor, la A. ¿Frank? No, pero... La E, profesor. ¿Quién dijo la La E? ¿Frank Sánchez Chucas? Sí, profe, yo. Sí, profe. Ya, gracias, Sánchez. A ver, lo que han levantado la mano, ¿no? Los comentarios. Stephanie. Profesor, yo también digo que es la E, las coplas y las crónicas. Valle, ¿no? Sí. Muy bien. A ver, Isabel. Profesor, la E, las coplas y las crónicas. Muy bien, aquí, chicos, la respuesta Profesor, es en la la E. E nunca me haces caso. La Es E, que levanten profesor. levanten la mano ahí, chicas. E de enano. Muy bien, ahí la respuesta es la E. Sí, a todo Profesor, lo he que estado levanten. levantando mi mano hace rato. Sí, es No, la E. yo le dije la E. Sí, disculpen. La E, profesor, la E. Sí, aquí la respuesta es la E, ¿eh? Por favor. Sí, Para profesor, ir. por mi segundo apellido. Hurtado, profesor, es la E. Sí, profe, sí está bien, la es. Ya, bajamos la manito, ¿ya? Bajamos la manito, chicos, para irnos rapidito, rapidol. Si no, voy a llamarles, no me van a hacer caso y peor nos vamos a demorar. Bueno, yo me encargo de bajarlos entonces. Ya, pregunta. Levanten la mano los que saben. Felipe Guamán Pomayala es un cronista español, mestizo, indígena, soldado o cura. Está fácil eso. Indígena, profe. Vamos en orden. Stephanie. Saraí. Indígena, profesor. Fabricio. Astrid Díaz. Profesora, la C, profesor. Ya, gracias. Sofía. Indígena. La C, La C, profe, la C. Valerie. Sí, profesor. Indígena. Muy bien. La C, profesor. La respuesta correcta es la C, profe. Era un indígena quechua. Indígena. Muy bien, chicos. Aquí la respuesta es la C. La C, profesor, la C. Muy bien, queridos chicos, chicas, gracias por su paciencia y su tiempo. Ya nos encontramos la próxima semana en otra sesión más. Gracias por... Oh, profe, está bueno la clase. Hasta luego. Cuídense. Chao, profe. Gracias. Chao, hasta luego. Chao, profe. Chao. Rosito, nos vemos. Cuídense mucho. Hasta luego, profe. Dios lo bendiga. Qué bonita su clase, profesor. Ya nos vemos, chicos.